Mi nombre es Irina Ortiz. Y yo soy María Fernanda Mora. Vamos a Terapia Podcast es un espacio para compartir reflexiones y experiencias desde la práctica terapéutica y como personas que van a terapia. Porque hablar sobre ir a terapia puede hacernos sentir muy bien. A veces no conocemos cuáles son nuestros límites porque no estamos claros de nuestros valores más profundos, más auténticos, ¿no? La mente puede trabajar 1000 cosas y el cuerpo siempre va a reaccionar, siempre nos va a llevar a verlo. Sobre todo para las mujeres, el ser una persona fuerte con carácter no siempre ha sido bienvenido, ¿no? Un trauma, muchas personas que están, entre comillas, traumatizadas es porque todavía están en estado de shock. En nuestro caso humano, salir del shock implica salir de la emoción, movilizar eso que estuvo allí paralizado asociado a ese evento. Pararte en tus valores también es amor, para que haya dirección en estas dinámicas. Hola, hola, bienvenidos, bienvenidas a todos. Gracias una vez más por conectarse. Hoy estamos en el tercer episodio de esta cuarta temporada que hemos llamado Profundizamos sobre el autovalor y los límites para una vida consciente. Y si se dan cuenta, todos los temas que hemos estado abordando en esta temporada tienen como una especie de hilo conductor y cada episodio vamos como, digamos, destejiendo más a profundidad cada elemento que consideramos importante, relevante o necesario de ampliar, ¿no? Y por eso hemos elegido este tema porque sentimos que además tiene mucha relación con el episodio anterior de que es ser un hombre y una mujer consciente. El tema del autovalor y los límites está íntimamente relacionado, lo mencionamos muchísimo en el anterior episodio hablando sobre nuestros valores, lo importante que era eso para conocernos a profundidad y poder crear vínculos más saludables, más equitativos, más amorosos y amables y sentimos también que el tema de los límites está casado completamente. Entonces, bueno, le damos la bienvenida. Les agradecemos por estar aquí, gracias también a Jesus y a mi querida Maffer por acompañarnos y apoyarnos en este nuevo episodio. ¿Y cómo lo ves tú, Maffer? ¿Qué te parece este título de hoy, este tema de hoy? Me parece tan bello, me hace muy feliz porque yo siempre busco trabajar el tema de los límites desde una manera consciente, ¿no? Creo que es demasiado necesario, sobre todo hoy que estamos tan llenos de miedo y todo nos dispara tan rápido, que podamos entender qué es realmente un límite y cuáles son los beneficios realmente saludables, positivos, conscientes a los que eso nos puede llevar cuando lo hacemos de verdad desde el corazón, con una buena herramienta, con una buena energía. Creo que el límite es amor y el límite tiene que aprenderse a trabajar. Y ese autovalor es el match. O sea, no puede haber límite sin autovalor. Y no puede haber autovalor que no me lleve en algún momento al límite porque hay cosas a las que voy a tener que decirles que no, sí o sí, ¿sabes? Entonces estoy muy feliz de que hayamos elegido, bueno, en realidad este tema lo propusiste tú y estoy muy feliz de que podamos profundizar en eso, como bien dice el título. Sí, yo también estoy contenta porque además hoy vamos a hacer como un ejercicio nuevo en la manera en cómo compartimos nuestras ideas y cómo interactuamos nosotras con lo que queremos reflexionar aquí y entregarles. Y eso me emociona y me da mucha tranquilidad también. Las dos cosas, me emociona y me tranquiliza. Yo lo propuse porque ha sido como un tema eje, como un pilar de mi proceso de crecimiento, de autoconocimiento, de sanación, y también porque es un tema que me ha costado, ¿no? Que me ha costado como integrarlo y que me salga natural. El tema sobre todo, bueno, los dos, o sea, primero entender cuáles son mis valores ahora, como adulta que soy, como mujer, como mamá,
como ser humano. Venimos muy cargados de estos valores, estas ideas, estos principios de la escuela, de la religión en la que nos hayamos podido formar, de la familia, ¿no? Y aunque todo eso es esperable, porque bueno, hay muchas cosas que cuando tú decides emprender estos caminos de transformación y crecimiento y de autoexploración también, pasan muchas cosas, ¿no? Descubres muchas cosas y te das cuenta de aspectos que quizás ya no resuenan mucho con el estilo de vida que quieres llevar o la vida que quieres crear, la manera en cómo quieres experimentar la vida en general, ¿no? Entonces vas entendiendo cuáles son tus nuevos valores o cuáles son los que sí, y eso está conectado por supuesto con tu autoestima y con lo que esperas de ti y con lo que entiendes que puedes entregar en las diferentes áreas de tu vida. Y el tema de los límites, porque en lo particular yo siento que en estos días hablaba con un amigo y le decía, es que vivimos en una sociedad del sí. Y yo lo decía porque, sobre todo para las mujeres y mujeres latinoamericanas en particular, como somos nosotras, se espera mucho la complacencia, el complacer a los demás, el ser una persona fuerte, con límites bien marcados, no sé, como si quien dice, con carácter, ¿no? Que sabe lo que quiere, que sabe lo que no quiere y además lo expresa. No siempre ha sido bienvenido, ¿no? No se nos permite además mostrar rabia, agresividad, que es una manera también en como muchas veces hay que marcar límites. Y en lo particular, la manera en que a mí más me cuesta. Porque a mí, honestamente, me sigue haciendo ruido eso de la agresividad en los límites. O sea, te entiendo, pero me sigue haciendo ruido la palabra agresividad, porque yo no lo veo como agresividad. Yo creo que yo lo veo como determinación. A mí me funciona menos más entenderlo como determinación, quizá porque yo he tenido que trabajar mucho mi agresividad, más bien. Entonces es como que no creerme que es agresividad ese toque, porque sí te entiendo, o sea, sí hay que ponerle una energía fuerte y a veces alzar la voz y a veces sí mirar de frente a los ojos con confrontación. Yo esa energía la entiendo, pero a mí me gusta más entenderla como determinación. A ver, esto es lo que ya entendí y a mí eso no siento que me hace sentir agresiva, ¿sabes? No lo veo así, entonces no sé cómo si eso te resuena o... Sí me resuena y yo me gusta usar la palabra asertividad, ¿no? Que creo que tiene relación con eso de ser determinado, ¿no? Y firme. Sí. En tu caso puede ser diferente que en mi caso, porque yo sí he tenido que aprender a usar la agresividad, que ojo, para mí, como lo entiendo hoy, o al menos como yo me gusta verlo ahora, porque además me ha ayudado a verlo así, no significa ser violento, es decir, no significa que vas a dañar, ni a insultar, ni a menospreciar, ni física, ni moral, ni mentalmente a nadie, no, es agresividad desde el punto de vista primitivo sí, de una determinación un poco más fuerte que una firmeza y ya, o que un simple gesto de molestia. Agresividad para mostrar que tengo rabia y que me enoja muchísimo. Y a mí eso me cuesta porque yo he sido como muy torpe o simplemente me he puesto sumamente sumisa y flexible y adaptable o en silencio, ¿no? Enmudecida. O he tenido o he tenido arranques impulsivos súper disfuncionales y que sí podrían ser destructivos o autodestructivos, digamos, porque no es necesariamente proyectado hacia afuera, pero sí, también me ha pasado así. Entonces, como sí yo te entiendo, porque yo he tenido pacientes donde yo más bien las invito a que, y ese enojo yo no lo veo, o sea, es que no lo veo. No lo siento. Externalizarlo, ¿no? Dilo, te enoja. Por ejemplo, en este ejercicio con la obsidiana, ¿no? Cuando trabajamos con la esfera de obsidiana Urantia, pues, y ese enojo, ¿cómo se expresa? ¿Dónde está? No lo siento, ¿no? Y es importante, Claro, porque ahí es donde justo, ¿no? Empezamos a entender
que ese enojo me está invitando a poner ciertos límites, allá decirle basta porque me está transgrediendo, lo que está sucediendo es X, ¿no? O sea, cada situación es individual, pero sí, sí te entiendo, solo que creo que para mí es importante decirlo porque no sé si todas las personas se identifican, porque si yo no me identifico, seguramente también hay otras personas que no se identifican necesariamente con esa palabra agresividad, aunque sé a qué se refiere, sé de dónde viene, sé por qué, pero yo te digo, no por redundar, lo veo más como esa determinación. Pero bueno, yo creo que podemos empezar con el Sí. primer punto, que es que anotamos aquí en este primer segmento, donde mencionamos que para nosotros la mayoría de las personas hemos tenido o tenemos hábitos que no son saludables, que sostenemos para darle sentido a la vida. Y esto viene de la mano de vivir algún cierto tipo o nivel de trauma, ¿no? Donde tenemos que sostener hábitos de defensa, justamente hábitos, o sea, en mi caso te digo que era máximo la agresividad al máximo, ¿no? Porque hay un nivel de odio y de agresión vivida en el cuerpo físico y mental y emocional donde yo pues decidí sacar esa agresión hacia afuera, ¿no? Y esa era como mi gritarle al mundo, estar emputada con el mundo, como dicen los mexicanos, estar obstinada, así, desearle el mal a todo el mundo, era mi defensa para no conectar con lo bonito, con lo placentero, con lo divino que ahí estaba, pero porque había un montón de información que descargar, ¿no? Y eso me hizo generar hábitos donde constantemente estaba yo metida en ciclos donde no podía conectar y entonces me buscaba de alguna manera una situación donde se disparara esa violencia para entonces votar esa situación porque yo no podía abrir el corazón, o sea, no podía realmente ser honesta con esto me dolió y necesito sacarlo. No, no es que ni siquiera era honestidad, no estaba lista para llegar a ese nivel de honestidad en ese momento, ¿no? Entonces, bueno, sostenemos hábitos por cierta cantidad de tiempo, siempre llega un momento en la vida en el que tenemos que darnos cuenta de que hay unos hábitos, por ejemplo, en tu caso, como tú bien lo dices, ha sido la parálisis, ¿no? El quedarte así pasmada con qué pedo, de verdad está sucediendo, es en serio lo que estoy viviendo, ¿no? Y eso también yo tengo una paciente que más bien tenía una paciente que más bien era un tema de reírse de todo, reírse y crear fantasías y la persona más que la cuidaba la podía agredir física y verbal y emocionalmente de formas muy, muy violentas y agresivas y esta persona se le reía en la cara y jugaba y fantaseaba y la metía en un cuarto oscuro por no sé cuántas horas y ella fantaseaba y jugaba, entonces fue su manera y desde allí pues es artista y crea un montón, ¿no? Pero ahora aprendió a crear ya no desde el sufrimiento y con más estabilidad en todos los sentidos, incluyendo la económica, y no desde esa fantasía que busca evitar conectar, ¿sí? Porque entonces mientras más necesitaba conectar, más workaholic se volvía. Entonces, ¿sabes? Porque se había acostumbrado a que era en la creación donde se podía distraer básicamente de la realidad, ¿no? Que muchas veces no fue bonito. Entonces, ese tipo de hábitos es importante que los tengamos en cuenta y que ya una vez que somos adultos, que ya podemos tener la responsabilidad de nuestro cambio personal, podamos ahora sí empezar a discriminar y decir, bueno, ok, esto sí se ha vuelto un hábito que no está siendo cómodo, que o yo me estoy dando cuenta o otras personas me hacen hacer un clic, ¿no? Ujú. Y algo que sí me gustaría que explicáramos un poquito, porque tú decías que tiene relación o va de la mano con algún hecho traumático, que cómo vemos aquí en Vamos a Terapia o cómo definimos en Vamos a Terapia lo que es un trauma, porque aquí hablamos también de que eso trae como consecuencia una desconexión de los valores que realmente me nutren y me traen armonía a mi vida y sabemos que ese sería como un efecto claro de que estamos operando desde un hecho traumático, desde un trauma, pero ¿qué significa? O sea, ¿qué es un trauma? Porque yo creo que está un poco distorsionado, creo yo, o que todavía no se entiende muy bien
la dimensión o las dimensiones que eso podría tener qué características tiene que tener un evento para considerarlo como trauma, ¿no? Sí, yo creo que va más hacia allá, hacia que las personas se quedaron con un solo ángulo de lo que es el trauma, ¿no? Que el trauma es el máximo evento más disruptivo y más agresivo y más que te quiebra la psique, ¿no? En mil pedazos y el alma y todo, ¿no? Y te traumatiza por toda la vida. Literalmente el estar traumatizado lo vemos así como en los perritos, ¿no? Que fueron maltratados, entonces nunca salen de ese evento. Pero me encanta que voy a hacer un paréntesis porque he estado viendo muchos videos últimamente de César Millán, porque conecté con él, me parece un tipazo, estoy escuché y a veces no veo porque no tengo perros, o sea, yo no, de verdad que no tengo nada que hacer viendo, pero me gusta mucho cómo la conexión del humano, de la energía del humano afecta la energía del animal, porque el animal siempre quiere que estemos bien, siempre quiere complacernos, quiere que, perdón, quiere darnos lo que nosotros quiere hacernos feliz, ¿sí? Entonces el animal va a conectar directamente con nuestra energía para poder complacer eso que nosotros supuestamente necesitamos, ¿no? Entonces me gusta mucho lo que él hace y lo que él comparte y él lo que invita con los perros traumatizados es a que no sigamos fomentando desde el apapacho y el cariño excesivo ese lugar donde el animal no puede hacer la transición hacia un nuevo episodio. Y él dura 2 horas con un perro y lo saca y le hace la transición porque simplemente lo invita a moverse desde ese lugar de trauma. Ya fue, vente que yo soy un lugar seguro, vente que yo soy un lugar seguro. Y para los animales es muy fácil hacer ya fue, ya no estoy en el trauma, ok, ya estoy en un lugar seguro. Bueno, entonces ¿quién me apapacha? Ay, qué chido, qué bien. Y ya todo cambió, ¿sabes? Claro, no es que 2 horas y ya, o sea, obviamente los dueños tienen que seguir haciendo los ejercicios de ven con amorosidad, con apapacho, o sea, todo lo que conlleva, pero él lo que nos demuestra es que es fácil hacer esa transición, si realmente nos permitimos hacer el cambio de chip, ¿no? Entonces, desde Vamos a Terapia, el trauma se entiende como un evento, sea cual sea, porque el evento cada quien lo vive de forma subjetiva. De forma subjetiva, ¿qué quiere decir? Que cada quien desde su realidad siente y percibe de manera distinta, ¿vale? Entonces, un trauma es un evento que impacta al sistema nervioso y la psique de manera específica y genera una especie de parálisis interna, ¿sí? Una especie de shock. Entonces, muchas personas que están, entre comillas, traumatizadas es porque todavía están en estado de shock. Por eso hablamos de animales traumatizados, porque no han hecho la transición del shock a lo que viene después del shock, ¿sí? Que es, en nuestro caso humano, porque tenemos otro nivel de conciencia, el salir del shock implica salir de la emoción que se estancó allí, de la energía, movilizar eso que estuvo allí paralizado asociado a ese evento. Por eso es que en tu caso, tu reacción era la parálisis una y otra vez, y me quedaba callada, y me costaba hablar, y se me cerraba la garganta, y no sé qué de verdad, ¿sí? Y en mi caso era, no me toques, y no me digas, no me veas, ¿qué te pasa a ti? Y por todos lados, en mi cabeza, por todos lados en la calle iba viendo así a la gente, no, que este quiere, que no sé qué, cuidado con este, y así en modo pelea, ¿sabes? Como porque Defensiva. tanto, exacto, porque tanto existen los perros, vuelvo a los perros, totalmente paralizados, así en una esquina que no quieren que nadie los toque, pobrecitos, también existen los perros que constantemente están en modo defensa y dicen, ¿qué pasó? ¿Qué pasó? A mí, conmigo no te metes, ¿no? Entonces, bueno, básicamente y resumiendo, el trauma es eso, es un evento que impacta a la psique y al sistema nervioso a tal punto que genera un shock, ¿vale? Y ese shock, en el caso del humano, de nuevo, como tenemos un nivel de conciencia distinto, puede irse alivianando, nos distraemos con otras cosas, queremos desde la voluntad generar una nueva realidad, entonces vamos avanzando, tenemos un nuevo trabajo, nos vinculamos con personas distintas, nos cambiamos incluso de casa, bla, 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 pero de pronto siempre llega una situación que me va a disparar esas memorias de shock otra vez, ¿sí? Y entonces vuelve mi sistema nervioso a reaccionar de la misma manera, aunque no es el mismo evento, se dispara otra vez biológicamente y neurológicamente el shock, el estado de shock. Y eso, si no se trabaja, nos hace sentir
hace que nuestro autovalor disminuya, que nuestra autoestima disminuya, que nuestro autorrespeto disminuya inclusive, porque nos hemos vuelto personas, creo yo, muy exigentes, demasiado exigentes con este tema New Age de estar bien, ¿no? Entonces, uy, no, que no se me ocurra revivir un trauma, ¿no? Que no se me ocurra revivir el shock que me generó ese evento, porque entonces, y revisarlo una y otra y otra y otra vez desde las capas que haya que sacar y sacar y sacar hasta que eso ya no duela, porque, ay, no, yo no supero nada, ¿no? Entonces, no, es el autovalor se recupera, la autoestima, el autorrespeto, la disciplina, la constancia, el creer en mí, el poder realmente avanzar hacia un lugar más amoroso, distinto, sin esas defensas, cuando yo revivo el momento y empiezo a movilizar esa emocionalidad y esa energía. Sí, y escuchándote, lo que me hace pensar es que por supuesto que eso va a tener un impacto en la manera como establecemos límites, sea conmigo misma internamente y hacia afuera en las cosas que son un sí para mí, realmente así completo, a plenitud, y las que son un no. Y las que son un no sé, que probablemente son un no ahorita y puede que sean un sí más adelante, ¿no? ¿Por qué? Porque claro, si hay una desconexión allí, incluso con mi cuerpo, con mis emociones, porque no he podido procesar ese estado de shock, porque me está costando sentir y estoy buscando más racionalizar, ¿no? Porque me está costando entender las señales de mi cuerpo y poder expresar lo que necesito para atravesar el estado de shock. Entonces, obviamente va a ser muy difícil entender cuáles son mis límites y hasta dónde yo puedo. Y empiezo a sostener, por ejemplo, en mi caso, procesos, incluso procesos ajenos que me hacen muy mal, que me hacen sentir sumamente angustiada, con mucha ansiedad, a empezar a crear incluso resentimiento porque no puedo ser honesta conmigo y con el otro. No puedo vincularme desde un lugar saludable, ¿no? Completamente abierto, sino siempre como con la inquietud de que algo está mal o de que algo va a pasar o de que estoy haciendo demasiado. Y creo que la exigencia viene mucho desde allí, porque no estoy ocupando como que mi lugar a plenitud con salud mental y emocional y con honestidad. Y entonces, claro, empiezo a resentir, y lo digo por experiencia propia, empiezo a resentir y eso automáticamente me hace ser sumamente exigente, ya sea conmigo, pensando en que nada de lo que hago es suficiente o que tengo que hacer más para alivianar las sensaciones, ¿no? O para sentirme más valiosa también, ¿no? Como para reforzar mi autoestima momentáneamente por la superficie, o con los demás, con el entorno, o sea, como que tampoco nada es suficiente, nada está bien, nada es como yo quiero, nada funciona, la gente, nos encanta mucho hablar de la gente, porque es que la gente, porque es que la gente, y nos cuesta mucho asumir la responsabilidad individual de cómo yo estoy aportando en esa dinámica, en cómo yo estoy también manipulando la realidad, ¿no? Porque como no estoy estableciendo límites, no me estoy cuidando, no estoy siendo honesta, no puedo relacionarme desde un lugar consciente y maduro, entonces viene la manipulación, pueden venir los chantajes, porque hay miedos, porque hay inseguridades, que es lo que se muestra cuando nuestra autoestima está golpeado y cuando estamos dando de más o estamos cerrados a ver, ¿no? A ver al otro, a ver la realidad tal como es, a sentir también, ¿no? A sentirme. Entonces, por Sí, eso nosotros decíamos, es tan dañino, perdón que te interrumpa, pero es tan dañino crear una defensa completamente evidente de, de lo que es la defensa, sí, que me hace repeler y estar constantemente ahí resguardándome de maneras evidentes, ¿no? Cada quien puede llegarle una imagen específica de lo que a esto se refiere. También es peligroso y es súper dañino el exceso de fantasía, el no querer aceptar lo que es. Es un vínculo o una situación o un trabajo donde no estoy recibiendo el trato que merezco, donde no
no están conformes las partes, o sea, es lo que es, no lo puedo evitar, pero la mente puede trabajar mil cosas y el cuerpo siempre va a reaccionar, siempre el cuerpo nos va a llevar a verlo. Entonces, cuando o sea, los límites y el autovalor nos sirven para elegir con más honestidad, como tú dices, ese espejo de ese vínculo. Esa, sí, porque acuérdate, no tengo que ser yo necesariamente honesta, a veces no estoy lista para ser honesta, pero sí puedo tener la capacidad de decir, esto por algo no me está haciendo sentir bien. Quizá ahorita no lo entiendo, pero hay que escuchar ese llamado. Si yo empiezo a sentir la necesidad de un cambio, tengo que respetarlo, ¿no? Validarlo. Honrarlo. Exacto, validarlo y honrarlo, porque va a llegar un momento en que si no, el cuerpo me lo va a decir. Y por eso pasa mucho que personas que vienen muy bien, de pronto caminando bien felices, no sé qué tal, pum, un día ya no quieren salir, ya están o se vuelven adictas a los jueguitos del celular o ahora O se solamente enferman. se enferman, sí, pero de nuevo desde distintos niveles de enfermedad, porque la adicción a los juegos del celular es real y es una enfermedad que hay que trabajar todos a distintos niveles, ¿no? Al celular, en las redes, entonces, de nuevo, regresamos o generamos hábitos que no son realmente saludables porque no estamos siendo capaces de ver lo que es y seguramente porque no nos estamos parando en ese autovalor, ¿sí? Que es este espejo y siempre desde Vamos a Terapia vamos a hablar de lo que está afuera es lo que está adentro. Si yo tengo vínculos que no me están tratando con respeto, ¿qué pedo con mi autovalor? ¿Qué pasa conmigo que permite ese irrespeto? ¿Hasta qué punto yo también me falto el respeto a mí? No me escucho, me pendejeo, me trato como si tengo malísimas ideas y ay, luego. O sea, Me minimizo. minimizo, Me me hago a un pongo, lado. ajá. Y bueno, sí, solo quería como hacer ese paréntesis, que es uno de los puntos que también tenemos aquí, de que los límites y el autovalor nos sirven para elegir con más honestidad ese espejo. Sí, por eso justamente decíamos que a veces no conocemos cuáles son nuestros límites porque no estamos claros de nuestros valores, que es lo que venimos hablando, de nuestros valores más profundos, más auténticos, ¿no? Porque, bueno, puede haber algunos que son como más generalizados, más tomados del clan, pero hay otros que son como que nuestros no negociables, como que los ejes, ¿no? Para nosotros realmente sentirnos tranquilos. Y es importante, y esto creo que lo decías tú también, es muy importante sanar la raíz de lo que me está haciendo permanecer en ese círculo que también tiene que ver con ese estado de shock que me genera esa desconexión profunda con mis valores, con mi autovalor y autorrespeto, porque yo lo puedo entender, yo lo puedo ver, hay un momento en donde estoy lista para verlo y ser honesta y avanzar hacia otra dirección, pero eso tiene que ir acompañado desde nuestra perspectiva de un proceso de sanación profunda, ir a la raíz, no solo entenderlo, sino que también liberarlo del cuerpo, como tú decías, mover esa energía, sentir la emoción, vivir los duelos, hacer los cambios, incorporar nuevos hábitos, muchas cosas que se pueden hacer con diferentes caminos y herramientas. Pero lo que queremos transmitir aquí es la importancia de salir de ese estado, porque el hecho traumático, creo que lo conversábamos cuando estábamos preparándonos para este episodio, no es como que tan lo importante, porque la vida en general es traumática, o sea, uno siempre está expuesto a tener eventos que te asusten, que te generen cambios repentinos que te aterran, el nacer incluso es muy traumático, siempre, o sea, no, es algo que forma parte de la vida humana en este mundo en el que vivimos. El tema no es el trauma, ni evitar que tengamos traumas, ni renegar de ellos. Eso no es como lo más importante, sino lo que se hace con ese estado de shock, con esa crisis psicológica, ¿no? Con esa crisis de identidad que se puede generar cuando vives un evento traumático, con ese miedo que se queda atorado en el cuerpo incluso, ¿no? Con esa memoria que se queda atorada en el cuerpo. Ahí
es donde está lo realmente rico e importante de mirar, ¿no? No los traumas, porque al final todos tenemos traumas, muchos, incluso hasta un accidente de tránsito o que viste que robaban a alguien en la calle, o sea, pueden ser eventos cotidianos, pero ¿qué hacemos con eso cuando sentimos que ya nos está afectando en funciones de nuestra vida, en nuestras relaciones, en nuestras decisiones, ¿no? Y en la manera en que pensamos, en la manera en cómo nos miramos a nosotros mismos, cómo nos hablamos, cuando ya empieza a haber como mucha distorsión e insatisfacción, quiere decir que no hemos salido de allí, ¿no? Que todavía hay como un movimiento que hacer hacia la raíz, y una vez que lo hacemos sí puede ser fácil, como dices tú, pero eso, haciendo la chambita, ¿no? De Sí, profundizar. yo creo que muchas personas le temen a eso que nosotros estamos describiendo como el revivir del trauma, revivir ese espacio de dolor y de sufrimiento justo porque fue tan doloroso que ay, más o menos como para qué. Yo no quiero revivir eso, qué cosa tan Ujú, horrible, ¿no? O ujú, sea, hablando de un tipo de violación, de secuestro, de una pareja que me golpeaba, de amenazas psicológicas de mi jefe, o sea, ¿qué es eso? ¿Para qué yo quiero estar revisando qué es eso, no? Ya me ujú, salí de ahí, ya fue, ¿no? Ya. ujú. Pero también no entendemos, volvamos a la imagen del perrito, ¿no? O sea, no entendemos que de alguna manera siempre vamos a estar allí. Siempre vamos a estar inconscientemente como el perrito en la esquina o como el perrito pegado en la reja, ¿sí? Porque no hemos hecho la transición. Entonces, después de que obviamente esto tiene que ser bien elegido, ya hemos hablado antes de cuando cómo podemos elegir los espacios terapéuticos, ¿no? Desde la conciencia y no es que de pronto, no necesariamente en la primera consulta o en la primera, incluso en el primer espacio terapéutico, cuando inicio este camino de comenzar a sanar, no necesariamente es allí donde va a llegar a la raíz, ¿no? Pero me va a ir dando la oportunidad de conectar, de respirar, de sentir ese espacio seguro, me va a preparar una situación tras la otra para llegar a ese lugar, porque nuestro cuerpo y nuestra psique y nuestro espíritu es sabio. Nada lo vamos a vivir de una manera agresiva si es que así lo decidimos, si decidimos ser amorosos con nosotros, ¿sabes? Porque sí, hay personas que de verdad están muy arraigadas al patriarcado, ya hemos hablado de lo que es la energía del patriarcado, tenemos una, hay personas que tienen un atravesado en todo su sistema central tan profundo, los lineamientos del patriarcado, que una y otra vez eligen lugares de, entre comillas, sanación, que van otra vez al sufrimiento. O sea, no hay realmente sanación allí. Por eso existen los falsos chamanes estos que abusan de mujeres en sustancias, o en séquitos, ¿cómo se llama? En sectas y bla, bla, bla. Por eso existen los famosos huevos Johnny de obsidiana que no están regidos por la metodología de la Silvia Serrano, que no es que inventó el huevo como forma ancestral, no, ella rescata la ancestralidad y la coloca en una metodología científica que nos resguarda la energía sexual femenina y la coloca y coloca el huevo como una pieza fundamental para que amorosamente vayamos descubriendo ese poder femenino que está bloqueado, ¿por qué? Rodeado de un montón de traumas, un montón de situaciones que limitan a la psique pensar de una manera distinta. Entonces existen todas estas tareas, estos círculos y estas formas de trabajar con un supuesto huevo de obsidiana que luego entonces las mujeres andan soñando y no saben cómo qué hacer con eso. Las líderes de los espacios de esos círculos no saben tampoco qué hacer y les entregan su propia responsabilidad a las mujeres. Entonces, de nuevo, si tenemos muy anclado el patriarcado y una vez y tras otra los espacios de supuesta sanación no nos están llevando a ese lugar de sanar, de transmutar, de pasar de un estado de shock a un estado de relajación, entonces hay que seguirle buscando, ni modo, hay que seguir buscando, hay que seguir respirando, hay que seguir conectando con ese amor propio, con ese autovalor y seguir y colocar límites a lo que ya sabemos que no, y si se parece igualito al otro chamán, no voy para allá, voy hacia otro lugar, así tome unas semanas encontrarlo, pero lo vas a encontrar. El punto es que cuando pasamos a ese estado de relajación, ahí sí viene el autoestima, suelto el control hacia el otro y suelto
esta necesidad de culpar y de hacer que el otro cambie y de pedirle, casi que suplicarle al entorno que por favor me dejen ser, porque no, ahí estoy es buscando revivir el trauma, justamente. No tengo por qué estar exigiéndole a nadie que me dé lo que yo necesito. Yo puedo empezar a darme. Suelto el apego, suelto la codependencia, que son muchas veces formas que nuestras mismas familias nos enseñan de cómo vincularnos con el mundo en general, ¿no? Así con las cosas, los materiales. ¿Cuántas personas, o sea, viven y viven en buscando? Yo tengo la mamá de una amiga muy querida, trabajó toda la vida, excelente profesional, eh, mujer pediatra, no sé qué, toda la vida ahorró para, por si se enfermaba. Y se enfermó. Y murió de un cáncer fulminante, terrible, súper sufrido, súper doloroso. Entonces, ¿para qué acumulamos tanto? ¿Para qué apegarnos tanto con un objetivo desde el sufrimiento? ¿Por qué no apegarnos con un objetivo desde el servir? Pero para yo poder dar, tengo que estar o dar algo de verdad que llegue a una transformación y ayudar a otras personas a transmutar también de verdad desde su profundidad. Entonces sí, tengo que estar en un lugar donde ya haya hecho esa transición. Por eso hay muchas personas que no encuentran todavía su propósito, que no saben realmente cuál es su misión, que no se sienten. ¿Y cómo sabemos eso? Cuando tú dices, yo puedo estar haciendo esto todo el día, hermano, o sea, yo o lo hago, me siento mal, me siento con gripe y tal, y lo empiezo a hacer y mira, vale, se me olvidó la gripe, me llega una sonrisota, me siento vivo otra vez. Esta es mi misión, esta es mi misión, no hay de otra, esto me llena de vida, de energía, ¿no? Por eso hay muchas personas que no consiguen conectar con ese propósito y esa misión de vida todavía, no es que no lo van a hacer, sino porque están todavía distraídas con el shock. O sea, hay que permitirse sentir, hay que permitirse transitar las etapas que sean necesarias, obviamente elegir de forma muy consciente y muy amorosa con nosotras y nosotros dónde, cuáles son las herramientas, quién eres, de dónde te formaste, por qué dices que eso es así, para poder yo entenderlo y con toda la información ahora sí entregarte lo que es más valioso, que es mi conciencia, mi emocionalidad, mi historia de vida, ¿no? Y bueno, continuando en conexión con eso de saber elegir un espacio seguro en donde trabajar la raíz del trauma, queremos invitarte a nuestra próxima pausa de patrocinantes, en donde conversamos sobre los diferentes espacios terapéuticos que Maffer y yo compartimos y entregamos, para que sepas y vayas conociendo cada vez más cómo podemos acompañar hacia este propósito. Irina de la Luna, una guía terapéutica para aprender a gestionar emociones difíciles, calmar la ansiedad y crear una conexión más profunda contigo. Un espacio seguro para conversaciones conscientes, prácticas espirituales y de bienestar. Energía sanadora, psicóloga Gestalt, terapeuta certificada en la sanación con geometrías de obsidianas y cristales de la Escuela de Ana Silvia Serrano, para la sanación de la energía sexual femenina. Comparto espacios terapéuticos individuales y grupales, presenciales actualmente en Guadalajara, México, o en línea, y también doy talleres psicoartísticos para despertar tu sabiduría interna. Bueno, y aquí regresamos con el segundo segmento de nuestro episodio de hoy. Y decirte que puedes contactarnos por nuestras diferentes redes sociales, @vamosaterapia_podcast, @energia.sanadora y @irina.delaluna en Instagram, en caso de que tengas alguna pregunta con relación a nuestros espacios terapéuticos o cualquier otra consulta relacionada con este tema, que estamos aquí a la orden. Y bueno, queríamos continuar conversando. El tema vínculo es algo que siempre se menciona acá. Estamos tratando también de llevarlo a todos los planos, empezando mi relación conmigo, pero también en plano laboral, familiar. No solamente queremos solo enfocarnos en vínculos sexoafectivos, pero en definitiva
el vínculo sexoafectivo nos encanta, ¿no? Nos encanta escudriñarlo, profundizar en él, utilizar todas estas herramientas e integrar toda esta información y enfocarnos en todo este crecimiento para poder aprender a crecer y a experimentar la vida acompañados, porque eso es muy rico, es muy sabroso. Nosotros le damos muchísimo valor. Entonces, por eso es que siempre nos van a escuchar hablando vínculo, 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 y a veces suena como que el enfoque es meramente sexoafectivo porque nos encanta, pero no está de más decir que esto está llevado para la vida en general, ¿no? Incluso el vínculo que tenemos con la vida y sus circunstancias y sus experiencias, ¿no? Entonces, dicho esto, quiero compartir que una de las reflexiones que tenemos en este segundo segmento es que entender que los vínculos o el vínculo es una danza constante de conceder espacios armónicos, pero en donde también es muy importante saber reconocer mis no negociables. Yo creo que esta es una manera un poco más amplia, un poco distinta para explicar lo que venimos hablando, la importancia de que se vaya a la raíz del trauma, de que entendamos cuáles son nuestros valores esenciales, porque así vamos a poder saber cuál es mi no. O sea, si yo voy a elegir, por ejemplo, el espejo en donde me quiero reflejar, ya sea para hacer un trabajo terapéutico o para experimentar una relación de pareja o un trabajo que me encanta, que me interesa, pues es importante saber qué es un no para mí, para yo no aceptar desde el principio algo que yo sé que me va a generar una profunda desconexión conmigo y con lo que realmente quiero, ¿no? Que es esto que acabo de decir es básicamente lo que significa establecer límites, ¿no? Yo sé qué es lo que no quiero. Y a veces hasta mucho más importante saber primero eso, cuáles son mis no, para yo poder decirle sí a otras cosas o simplemente abrirle espacio a que venga lo que sí resuena conmigo. Es como más fácil cuando se hace desde allí, porque como decíamos, ya está normalizado que vivimos en una sociedad de yes society, o sea, todo es sí, y sobre todo para la mujer y para la mujer latinoamericana. Y me encanta remarcarlo porque muchas veces los hombres se sienten muy incómodos porque no entienden toda esta lucha, este activismo o este llamado constante que hacemos las mujeres, pero básicamente es porque en ocasiones o muchas veces no se dan cuenta de los privilegios que tienen, ¿no? Que la mujer no necesariamente los tiene históricamente. Entonces se da por sentado, pero a nosotras muchas veces nos toca experimentar la vida desde mucho temor, desde mucha inseguridad, justamente porque no tenemos un montón de privilegios y porque nos vemos obligadas a todo el tiempo usar el sí, ¿no? Para complacer o lo que sea. Desde mucho sufrimiento físico también. Sí, exacto. Mucha presión, mucha autoexigencia, mucha expectativa externa social, ¿no? Y muchas veces el sí y con arrechera además, o sea, con rabia quiero decir. Es un sí que es resentido, entonces, bueno, la histeria, la amargura, el resentimiento está muy presente en la mujer porque sí, somos además muy sensibles, muy emocionales, es la naturaleza femenina, esa sensibilidad. Y gracias o sea, como consecuencia de no entender cuáles son nuestros no, entonces se ha creado mucha carga, ¿no? Mucha carga psicológica y emocional. Pero sí, en definitiva, siento que así es como debería, bueno, la invitación y la reflexión, como yo lo he experimentado, es aprender primero, vamos a enfocarnos primero cuáles son mis no negociables, porque va a ser más fácil desde allí que trabajarlo desde que sí, ¿no? Cuáles, no, yo he escuchado mucho en especialistas que trabajan con el trauma y a través del cuerpo y se habla mucho de el cuerpo te lo va a decir cuando es un sí. ¿Sabes? Lo vas a saber en tus entrañas y vas a tener una calma y una certeza. Pero ¿qué pasa cuando no hemos salido del estado de shock y tenemos una desconexión con nuestro cuerpo, con nuestros valores? Y es muy difícil identificar ese sí. Es muy difícil, me ha pasado, no, me ha pasado que me está costando conectar con el sentir y estoy tratando de entender lo que estoy sintiendo. Y en eso puedo durar 1, 2, 3, 10 años en una relación que era un no.
Porque el no sí es como muy clarito, ¿sabes? El estrés constante, el conflicto constante, el sufrimiento constante, la angustia constante, es más fácil de ver que los hechos satisfactorios cuando estás en el estado de shock, ¿no? Entonces, cuando decíamos es una danza constante de conceder espacios armónicos, pero que debo reconocer mis no negociables, sentimos que para llegar aquí tenemos que haber pasado por todo el proceso que hablábamos en el primer segmento, ¿no? Me refiero a para poder crear esa danza armónica, y creo que viene primero, como yo decía, pues entender cuáles son mis no negociables para abrirle espacio a lo que sí, y a partir de allí pues yo empezar a flexibilizar, a danzar, a armonizar con las circunstancias, con la vida, con las personas. ¿Cómo lo ves tú? Yo lo veo, yo creo que se pueden trabajar las dos cosas, y lo ideal sería que el espacio donde caiga, digamos, lo veo hoy desde una perspectiva donde también he cambiado un poco la manera de trabajarme, que ya no necesariamente solamente obsidiana, porque yo necesitaba también llegar a otros lugares, a otras sensibilidades personales, no porque la obsidiana es mi maestra y va a seguir siendo mi maestra toda la vida, ¿no? Pero a lo que voy es que lo entiendo hoy desde una perspectiva donde se pueden ir trabajando las dos cosas a la par. O sea, tú puedes ir sabiendo, ir reconociendo lo que no, pero también es necesario paralelamente ir trabajando, ir aceptando lo que sí, porque así nos movemos más rápido. No hay que superar todos los no para entonces empezar a moverme con fluidez. No, yo puedo estar trabajando las dos cosas paralelas y es necesario. A veces, muchas veces, casi en el 90% de las veces, es necesario ir trabajando lo que sí, porque entonces desde allí voy fortaleciéndome con más fuerza, con más ganas, más rápido salgo de ese lugar en el que ya no tengo que estar, ¿sí? Entonces, está bien, ya sé que no, me da terror, lo estoy trabajando, no sé qué, pero mientras tanto estoy paralelo trabajando lugares que sí me dan seguridad, que sí me conectan una y otra vez con ese identificar esa relajación que se siente en sí, que se siente cuando algo se siente correcto, cuando decimos sí, no es, se siente bien, se siente armónico, se siente una decisión segura, un lugar seguro, una persona segura. Entonces voy practicando eso desde, no tiene que ser directamente desde los vínculos, pero sí desde situaciones, por ejemplo, laborales, desde despertar mis pasiones y mis talentos, desde enfocarme en retomar la energía sutil, porque la alta vibración es una energía muy sutil, por eso hablamos del estado alfa, el estado alfa al que llegamos a través de las meditaciones. Bueno, no hemos hablado de eso acá, pero tú y yo sí lo hemos hablado en otros espacios, pero por ejemplo, personas que trabajan con tapping o con biofísica o con alcanzar estados de meditación específicos, siempre nos van a hablar de alcanzar las ondas alfa, de llegar a ese estado alfa. Incluso las personas que trabajan con códigos, no me acuerdo ahorita, Theta Healing, gracias, llegó. Theta Healing también hablan de alcanzar este estado alfa de conciencia para desde allí conectar. ¿Qué es el estado alfa? Es el estado máximo de plenitud, de apertura, que solamente se siente cuando ya estoy abierta y dispuesta realmente a reconocer ese placer que es que la energía universal me abrace. Estar en ese lugar de cobijo y de protección absoluta, porque así vengo a la vida, a eso vengo a la vida, a retomar esa sensación de placer y de dicha. Entonces, creo yo que se pueden trabajar y se deben trabajar las dos cosas juntas, e idealmente es necesario, si eres una persona sobre todo que vives, que sabes y reconoces que tienes situaciones traumáticas que trabajar y que ya estás lista o listo para transicionar, busca espacios que te ayuden a hacer las dos cosas a la vez. No solamente revivir el trauma y llorarlo y sacarlo, sino que también paralelo vayas trabajando otras herramientas, otras formas, y no te enfoques solamente en esa desgracia, porque necesitamos abrirnos a lo que sí. Sí, sabes, ahora que te escucho me encanta que lo hayas dicho porque es cierto, además de que te puede sacar de un lugar complejo más rápido,
sin tener que evadirlo, ¿no? Obviamente, ni reprimirlo. Siento que sí te puede ayudar en la medida en que tú vas conectando más con tu sí, con lo que te entusiasma, con lo que te llena de vida. El identificar los no se hace natural, se hace automático. O sea, yo sé que es mucho más fácil decir, ¿qué? Sí, o sea, No, como que no, ya yo sé, ya yo llegué a este lugar. No. Sí, ya yo llegué a este lugar en donde yo sé que me puedo sentir plena, que me puedo sentir tranquila, que me puedo sentir más segura. ¿Por qué razón me voy a llevar a unos lugares y a unas situaciones? O sea, es como más difícil que eso pase. No digo que no, porque el proceso de sanación, de toma de conciencia, no es lineal para nada. Y muchas veces nos toca volver a lugares, como tú dices, como a revivir ciertas cosas, que siempre va a ser diferente, porque siempre vamos entrando como a nuevas capas, nuevas dimensiones, pero que en definitiva nos va a hacer sentir cosas, ¿no? Nos va a hacer despertar desbloquear información, despertar nuevas sensaciones y quizás llevar sonrisas a donde normalmente lloraba, pero lleva un proceso, ¿no? Y quizás crear algo hermoso de esa sensación súper oscura, ¿no? Sí. Pero para poder hacerlo a veces toca volver a esos lugares de una manera mucho más consciente, por supuesto, porque cada vez va a ser cada vez con mayor conciencia. Pero sí, me encanta que lo hayas dicho y también una de las cosas que nosotros anotábamos aquí era que el amor no es suficiente, sobre todo cuando estamos en procesos de sanación y depuración consciente, y creo que esto puede llevarse también a vínculos sexoafectivos, pero también incluso con nuestras familias, con amigos muy queridos, o sea, con países y ciudades que amamos, ¿no? Con lugares que nos encanta, que nos fascinan, pero que quizás ya no correspondan seguir experimentándose para nosotros, ¿no? O para nosotros. Entonces, ahorita que estoy viendo esto y ahorita tú me vas a compartir cómo lo ves tú y por qué hablamos de que el amor no es suficiente, yo lo veo así. El amor entre adultos en este mundo 3D es condicional, no es incondicional. Se habla mucho del amor incondicional y yo creo profundamente que ese es como el espejo a mirar, sí, como el filtro a través del que experimentar el vínculo entre una mamá y un hijo, incluso una mamá a tu niño interior, es decir, tú maternándote, el enfoque de madurez y de desarrollo evolutivo humano desde mi perspectiva debería ser aprender a amarnos incondicionalmente, que ya no es la tarea de papá como adultos, ¿no? Estoy hablando siendo adultos, que ya no es la tarea de mamá, que es mi tarea, es mi responsabilidad. Y honrando cómo fue todo lo que pudo haber sido, cómo aprendí a amarme o no, pero en definitiva cuando decimos el amor no es suficiente, desde mi perspectiva es que hay condiciones para que uno pueda dar y recibir amor de manera saludable, de manera respetuosa, de manera consciente, recíproca, balanceada, ¿no? Hay unas condiciones que tiene que haber. Y eso no significa que uno no pueda sentir amor incondicional por personas, por situaciones, pero no necesariamente eso implique que esté en nuestro campo de vida, que tengamos que seguir experimentándolo si hay una transgresión de límites, si hay una desconexión con nuestros valores o si hay un irrespeto, ¿no? Puedo sentir ese amor incondicional, pero no significa que lo voy a compartir y lo voy a recibir de la manera en como el otro me lo va a dar, si eso está transgrediendo mis límites y si eso está irrespetando mi autovalor y mi identidad sana, ¿no? Así es como lo reflexiono yo, que el amor entre adultos de manera sana y sobre todo en el lugar en el que la humanidad está en este momento, en el que me encuentro yo también, es condicional. Sí, tiene que haber condiciones para que haya el espacio fértil para sembrar semillas con raíces más profundas en cuanto a cómo los humanos experimentamos el amor, ¿no? Cómo entregamos y recibimos amor. Y cómo lo entendemos también. Sí, alguna vez en uno de los diplomados que tomé en mi formación de terapeuta obsidiana, una de mis maestras decía, ¿no? Que
que el amor incondicional es como en este estado en el que estamos como humanidad, es como ese concepto ideal al que queremos constantemente llegar, ¿no? Es esa chamba que hacemos todos los días por estar allí, por lograrlo, ¿no? Pero que no es 100% tangible en este estado de conciencia actualmente, porque necesitamos justamente romper, quebrar, separarnos, a veces de nuevo con determinación, con esa asertividad fuerte, con esa fuerza determinada que nos permite finalmente hacer el proceso de individualizarnos, de colocarnos en nuestra propia silla y en nuestra propia energía sin depender de que los otros estén o no disponibles, me amen o no, opinen o no de bien o no de mí, ¿no? Entonces, yo también estoy totalmente de acuerdo con que el amor no es suficiente. Creo que me da risa cuando empezaste a decirlo porque volví a pensar en César Millán. Porque es que me acuerdo tal cual lo que dije al principio del episodio. O sea, él nos menciona, ¿no? Que un perro traumatizado no le puedes acariciar justo cuando se le dispara su trauma. O sea, porque entonces le estás reforzando que se quede allí psicológicamente. Entonces, el exceso de amor o dar amor en un momento psicológico en el que no corresponde, no ayuda, ¿sí? Si yo te estoy dando amor en un momento en que me estás agrediendo o me estás faltando de respeto o me estás ignorando, por ejemplo, si es un vínculo familiar, estas formas siniestras en las que las madres han sido programadas, ¿no? De la Guerra Fría, ¿cómo es? La ley del hielo, la Guerra Fría, la ley del hielo, donde es silencio, no te veo, te irrespeto profundamente desde la mirada, desde el silencio, como que no existe. La forma más violenta en la que madres han podido decidir transmitir su enojo, ¿no? Su falta ¿cómo se llama? Su no estar complacida, su desaprobación en general. Su inconformidad. Su inconformidad, gracias. Entonces, son las formas, a esas formas, desde esas formas dar amor, por supuesto que no ayuda. O sea, no ayuda someternos a esas formas y entonces desde allí, oye, mamá, mira, te hice esto, o sea, como niños podemos buscar la manera, ¿no? De compensar porque creemos que es nuestra responsabilidad. Pero ya después de adultos, de nuevo, si seguimos repitiendo estos estados de conciencia porque estamos en el shock de lo que fue esa experiencia, ¿no? De lo que fue tener ese maltrato en ese momento, que era el único, y ese fue el único recurso en el que yo me vi disponible de obtener un gesto, volver a retomar la mirada, la palabra, aunque no era correcto que yo me sometiera a esas formas y diera amor desde allí, ¿sí? Entonces, el amor no es suficiente cuando el costo de ser amado o de amar me genera sufrimiento, me genera malestar, me desarmoniza, me desequilibra, me distrae de mis propias metas personales y me hace rendirme ante, no desde la palabra, no, sí, me hace rendirme ante la propuesta únicamente del otro, ¿no? Y que no es sana, que no me hace sentir bien, que no es un sí, que no me genera ese estado de relajación. Así lo veo yo. Sí, incluso el decir no y el pararte firmemente en tus valores, lo veo yo ahora como una forma de manifestar amor también. Es algo que he aprendido muchísimo también siendo madre, entendiendo de cómo enseñarle a mi hijo, que ha sido todo un tema que de hecho yo he aprendido mucho de ese proceso de cuidar y maternar a mi hijo, el tema límites, entendiendo que incluso establecerle límites a mi hijo es profundamente amoroso. Una estructura de vida, unas dinámicas vinculares familiares sin límites son sumamente dañinos para los niños, ¿no? Y para los seres humanos en general. Y creemos a veces por este tema de la complacencia, de todo sí, de no perturbar, de no hablar mi verdad, ¿no? De no expresarme, es una forma de amar
o es la forma más amorosa que puede haber, y es todo lo contrario, ¿no? Es como eso, cuestionarse esas creencias de lo que es amor, decirte que no, porque los dos vamos a estar bien gracias a que yo dije que no, o que sí, pero hasta aquí, porque eso también es otra forma de establecer límites, no siempre los límites son no rotundos, sí, pero hasta aquí, o esto lo vamos a hacer así, o estas son las opciones, esta y esta, porque es amable para todos, es profundamente amoroso. Entonces, pararte en tus valores también es amor, y no debería ser conflicto cuando hay una dinámica vincular en la que todos estamos dispuestos a trabajar juntos para el bien común, para obtener ciertos resultados, para que todos nos sintamos bien, para que haya armonía, paz y tranquilidad, para que también haya crecimiento, ¿no? Para que haya dirección en estas dinámicas, para que haya disfrute en la manera en cómo experimentamos la vida. Y por supuesto que eso va a requerir de una estructura, que eso va a querer de entender cuáles son los valores, que eso va a querer requerir una disposición para trabajar en equipo, para reconocer, como veníamos diciendo, mis no negociables, porque para eso, empatizar también. para empatizar y ser compasivo contigo, con el otro, para vernos, para escucharnos, para apreciarnos. Y eso eso nos da fuerza, nos da centro y nos da equilibrio, que fue las palabras que elegimos acá como para tener como referencia, ¿no? Porque siento que eso es lo más tangible que podemos identificar cuando me siento fuerte, cuando me siento centrada, cuando me siento armónica, entonces se está haciendo la tarea y se está haciendo chévere, se está haciendo bonito. Sí, y eso es algo que desde el primer segmento quería mencionar, que me acordé de esta imagen de cómo los padres se sorprenden, pero que les da gusto. Cuando los hijos ponen un límite y son claros, empiezan a entender que hay cosas que no necesitan o o que ellos van a ser diferentes y que no quieren que los padres los forcen a ser exactamente como les están invitando a hacerlo, ¿no? O sea, yo me acuerdo que en el caso de mi mamá, ella recordaba con muchísimo gusto cuando yo de chiquitita le dije, ella me decía, apúrate, apúrate, que nos vamos, que nada. Y yo le dije algo así como que, no, a mí no me vas a apurar, yo me voy a tomar el tiempo que yo necesite para sentirme, la que estás apurada eres tú, algo así, ¿no? Y ella lo recordaba con un gusto como de, wow, o sea, esta niña, como le decimos en Venezuela, esta carajita, vino y me dijo esto y dije, wow, pero cómo entonces después esa ternura y ese amor y ese juguetico con el que me divierto chiquitito, ya no, ya es confrontativo, ya tiene una voz más fuerte, más de su propia identidad y entonces ya no me gusta, ¿no? Entonces ya empieza a ser un conflicto, porque ahora sí es en serio, ya no es el niño o la niña chiquitita que está colocando está diciendo sus primeras palabras, sus primeras frasecitas, sus primeras ideas, y ay, mira qué impresionante, ahora es como de, ¿cómo? ¿Perdón? ¿Tú tienes una identidad? Disculpa, tú quieres hacer las cosas como tú quieres, ¿sabes? Entonces, me llama mucho la atención cómo, bueno, no todas no digo que todos los padres se sorprenden de forma positiva en escuchar a sus hijos chiquitos hacer algo así, ¿no? Pero sí definitivamente hay un moldeamiento, donde creo que en este caso, a partir de la adolescencia es donde ya la sociedad siente que somos más amenazantes, porque ya estamos en ese lugar de encontrar nuestra propia identidad, ¿no? Y creo que por eso está desde el patriarcado todas estas formas hoy de someternos a ser esclavos y adictos a todas las redes y todas las distracciones y el azúcar y tal, porque ¿a quién se lo venden? O sea, ¿a quién le venden todo eso que justamente les quita fuerza, centro y equilibrio, ¿no? A los adolescentes, que son los que están buscando identificarse con colores, con sentimientos, con formas, y todo el bombardeo de publicidad que hay, ¿no? Entonces, yo creo que a lo que voy es que como padres también tenemos que entender, yo no soy mamá, ni mamá papá, pero sí podría entender e invitar a los padres y a las madres a entender que también los hijos tienen valores muy marcados, que ellos también saben lo que es un no, ellos también saben lo que es un sí. Tú les preguntas, ¿te gusta? Sí, me encanta, porque eso se siente rico. ¿Y cómo se siente eso? Uy, se siente súper bien, me siento relajado, ¿sabes? Ah, no, ¿por qué no te gusta? No, no, me estresa, me llena de tensión las palabras que usan los niños, ¿no? Entonces,
saber y que eso no se vuelva un foco de conflicto en el futuro, sino más bien como adultos aprender a lidiar y entender que eso nos va a confrontar es a nosotros, porque nosotros a veces no queremos ver ese espejo de lo que se ha convertido, ¿no? Esa creación máxima que a veces podemos ser como padres, ¿no? Y que ahora va a tomar sus propias decisiones y va a ser un ser consciente que va a evolucionar, ¿no? Y esto me lleva a otro punto que hemos decidido agregar, que es que si me amas me aceptas así, ¿no? La verdad es que no está aprobado. Para vamos a terapia, esa frase no está aprobada. No aprobado, no. Porque, que se usa mucho en la familia, sobre todo. Exacto. Bueno, en principio, porque también en las parejas de larga data puede ser. Sí, porque soy tu madre y tú me tienes que querer, ¿no? Sea irrespetuosa, sea calumniera, sea falta de respeto, hable Abusadora. mal de ti, ajá, chisme de tu vida y tus decisiones en vez de apoyarte. O sea, me tienes que amar, me tienes que respetar, ¿no? No está aprobado. ¿Por qué? Porque tiene que haber, para haber un vínculo sano de cualquier tipo, tiene que haber la voluntad de ambas partes de quitarse esas capas y esas partes que no nutren, esos hábitos que están sosteniendo que ya no nutren. Y si no me sumas, pues bye, ¿no? O sea, tiene que haber de nuevo ese límite donde no importa el vínculo que sea, yo tengo que tener la fuerza, el centro y el equilibrio para decir, si no me sumas, no te quiero en mi vida. Y no desde el suelta con esa facilidad, no, porque yo lo estoy intentando, yo estoy tratando, yo me estoy enfrentando con mis demonios, con mis sombras, con mis formas tóxicas y no veo que tú lo estás haciendo lo mismo y más bien me estás obstaculizando el crecimiento. Permiso, que no quiero, que es tus mismas formas, críticas, mensajes, inseguridades, amenazas que sientas de mi parte, lo que sea, que los padres a veces de nuevo se sienten muy amenazados por nuestros logros, cuando no han realmente encontrado esa realización personal, ¿no? Se sienten amenazados por nuestros logros, por nuestras capacidades, por esta sensación de que los vamos a superar, ¿no? En vez de entender que para eso nos trajeron, para que evolucionemos, el linaje, las capacidades, los talentos, ¿no? Entonces no está aprobado. Si me amas, me aceptas, claro que no. Tenemos que tener todas las partes involucradas la voluntad de transformar nuestras partes más complicadas, porque entonces si no, no va a haber armonía. Estoy totalmente de acuerdo y en lo particular siendo mamá he experimentado esto tan bonito que siento que cuando lo estás trabajando conscientemente y estás enseñándole al otro sobre límites de una manera positiva, digamos, una manera de hacer es con el ejemplo. O sea, muchas veces yo necesito espacio, yo necesito tiempo, yo necesito privacidad y se lo pido a mi hijo. Entonces, claro, él al ver eso, I need a break, en este caso que a veces hablamos en inglés entre nosotros, I need some privacy, I need space, porque voy al baño, porque necesito trabajar en mi computadora, porque necesito hacer algo y no puedo atender el requerimiento de forma inmediata, lo que sea. Entonces yo empiezo a ver cómo él también lo empieza a utilizar, ¿no? Obviamente con sus formas como niño de 5 años, ahora que acaba de cumplir los 5 años, que a mí en principio me podrían parecer como que estratégicos, ¿no? Como que, convenientemente necesitas ahora un break que hay que comer para irnos a dormir, ¿no? O sea, no, obviamente eso toma tiempo, hay que tener mucha paciencia, pero es interesante mirar lo que eso despierta en ti cuando tú recibes lo mismo que tú mismo le has compartido a los hijos. Entonces, ¿por qué lo digo como bonito? Porque cuando una mamá, por ejemplo, hablando de un vínculo familiar, está trabajándose así, que está haciendo toda su parte para quitarse sus hábitos tóxicos, para aprender a amar de una manera más positiva, más saludable, para ser más asertiva en su manera de establecer límites, que ha sido mi tarea, mi principal tarea como mamá ha sido esa. Esa ha sido la principal, aprender a guiar a mi hijo desde ese espacio, ¿no? Y trabajándolo conmigo y con mis relaciones de adulta. También está chévere y está importante mirar cómo me siento cuando mi hijo entonces empieza a hacerlo conmigo y qué tanto lo respeto y cómo promuevo que el entorno y los adultos que nos acompañen también respeten eso y no lo vean como una amenaza o como una falta de respeto, porque es un ser humano
con su propia integridad, con sus propias sensaciones, con su propia mirada ante el mundo, que podría considerarse menos experimentada, más inmadura, claro que sí, pero bueno, ¿qué tan dispuestos estamos para tener paciencia en ese proceso de ellos de aprender, ¿no? Claro, y que también es un proceso mucho más instintivo y menos racional, entonces es más Sí, directo. tiene menos Esto es lo carga que quiero, emocional, sí. esto es lo que Ujú, necesito, punto. No ujú. es que veo cómo le digo que lo necesito, porque híjole, cómo seguro se va a sentir mal, que todo eso es la suma de nuestro proceso de adulto, ¿no? Los niños Ujú. no, es un instinto, es una necesidad, ya, te lo voy a decir, pa. Entonces, eso para un adulto que no está consciente o no está caminando conciencia, uy, no, es irrespeto, Sí, es una es amenazante, grosería. es una Ujú. grosería, es, ay, O me está lastima, manipulando y chantajeando. Y sí, yo no ajá, niego que los niños no sepan, no puedan aprender eso, pero normalmente lo aprenden de los adultos y en la manera en cómo tú exacto, abordas su forma de reaccionar. Si tú lo abordas con naturalidad, con respeto y con amor, aunque te haya parecido grosero, la única manera de hacerles entender cómo es que se maneja la comunicación de tus límites o de lo que estás sintiendo es brindándole el espacio para que con respeto se acepte lo que la persona te está diciendo. Y cuando haya el espacio para tener la conversación y decir, pero es que no decimos, no, vete de aquí, decimos, no, por favor, necesito espacio, ¿sabes? Como que ir buscando las maneras y eso requiere de mucha paciencia, de mucha constancia y de mucho trabajo también personal y de estar bien tú, ¿no? Estar en tu centro, estar armónico y no tan susceptible a sentirte ofendido. Me acuerdo cuando yo sí, hago claro. muchas clases de disciplina positiva y de crianza positiva y algo que repiten mucho es que si tú quieres enseñar a tus hijos disciplina positiva y a establecer límites de forma asertiva y a no criar carnada para los abusadores, que es algo que también se Ujú. habla mucho, tienes que estar dispuesto a no sentirte tan ofendido por la conducta de los niños, ¿sabes? A no Exacto. ofenderte con tanta facilidad, a no reaccionar con tanta fragilidad Ujú, personal, ¿no? Como que esto es en contra de mí, esto es para ujú, hacerme daño a mí, él está siendo grosero conmigo, cuando ujú, realmente, como tú decías, es algo meramente primitivo, instintivo, no tiene una carga tan lógica y con un historial emocional, porque los niños no son como los adultos de que tienen un bagaje emocional, tienen una carga psicológica, y porque han podido realmente no, entender un porque montón de realmente cosas, no han podido procesar porque es identificarlos que no como conocen los como, protagonistas, ¿no? De esa carga porque todo es emocional. nuevo, se están enfrentando por primera vez al mundo, no tienen como que tantas experiencias repetidas como para haber ya formado un criterio que les permita manipular la realidad. No, todavía no están allí, de hecho todavía su cerebro no funciona a pleno, la parte lógica, la parte emocional, la parte instintiva e intuitiva está en desarrollo, está mal moldeándose como una plastilina. Entonces por eso a mí a veces me da como un cortocircuito cuando que te están manipulando, que yo no lo niego, porque sí logran aprenderlo, pero muchas veces lo aprenden más rápido o más lento, dependiendo de qué tan manipuladores sean los adultos que lo rodean, ¿sabes? Ujú. Qué tanta estrategia de castigo-recompensa utilizamos para chantajear los resultados o para manipular los resultados para que el niño me obedezca y haga lo que yo diga, cuando yo lo diga, como yo lo diga, porque eso es más fácil para el adulto, Ujú, porque ujú, es más rápido domesticar a la criatura, porque es más ujú, rápido y más fácil que tener el control, ¿no? ujú, Que sí, que en ocasiones eso es necesario, sobre todo cuando hay un ujú, peligro. O sea, hay muchos elementos y esto es otro, quizás un tema para otro podcast, ¿no? Para otro episodio. ujú. Pero yo lo quise compartir porque en definitiva es más fácil para una persona adulta poder identificar cuál es lo más, o sea, como que cuál es lo más equitativo dentro del vínculo, cuál es lo más saludable, porque se está trabajando y no va a haber, y no va a haber como una amenaza que el otro te ponga un límite, sino más bien va a decir, ay, qué rico, me siento más seguro porque el otro sabe que sí y que no para él o para ella. Exacto. Ujú.
¿no? Entonces, y bueno, lo llevo al plano de la maternidad porque veníamos hablando justamente de eso, ¿no? De este concepto de si me amas, me aceptas así. Y es que ni siquiera nuestros hijos ni nuestros padres, si realmente nos consideramos amorosos para con el otro, deberían esperar eso si eso implica tanto abuso, ¿no? Y tanto irrespeto. Entonces, Sí. bueno, yo creo que no sé si quieras anunciar nuestros próximos patrocinantes para ir a la pausa y volver con el último segmento. O si quieres aportar algo más. No, me parece maravilloso que hayamos profundizado en este tema de la infancia, porque de verdad muchas veces no queremos entender los límites de los niños. Y creo que tú como mamá pudiste extenderte en ese tema porque estás allí. O sea, yo simplemente me acordé, ¿no? De ciertas cosas y de conocimientos, ¿no? Generales, pero me encanta escucharte a ti en tu terreno, ¿no? Sí, yo lo experimento así, esto es real. O sea, mi hijo me sigue mi ejemplo y yo, que estoy trabajando mis límites y mi autovalor, le he enseñado a mi hijo sus límites y su autovalor, y eso tiene un resultado que lo puedo ver tangible. Y eso, claro, puede ser que en algún momento no vayamos a coincidir. Ahorita, de nuevo, me sorprende, me encanta que lo está asimilando y tal, y puede ser que llegue un momento en el No, que y a diga, veces ni bueno, me gusta. A veces ni exacto, me gusta, a veces igual choca y tal, porque uno viene exacto, con tanta programación, ¿no? Pero exactamente. entiendo lo que está pasando, ¿no? Claro, pero porque tú eres una mamá consciente, que tomas cursos de maternidad consciente, que estás trabajando conscientemente justo este tema, ¿no? Entonces, qué bonito, me da mucha alegría escucharte en expresar eso, pues, con esa seguridad de esto se siente bien hacerlo así, aunque a veces no, en el momento no sea agradable porque X situación a mí como mamá se me atraviesa, me tensa y tengo que respirar y decir, bueno, él está marcando su límite, está bien, ok, ¿cómo lo va a manejar yo? Porque al final la que está desconstruyéndose soy yo, él está construyéndose, ¿no? Entonces, qué bueno que escuchar, me da mucho gusto. Y sí, yo creo que podemos ahora hablar de nuestro siguiente patrocinante, que esperamos les atraiga, les llame la atención. Y bueno, aquí les va. Los encuentros lunares son espacios grupales online que hacemos mes a mes enfocados en incorporar a nuestro proceso de crecimiento, transformación y sanación herramientas y prácticas terapéuticas mientras vamos profundizando de forma consciente desde el cuerpo y la introspección en la energía de cada ciclo lunar. Ven y conoce más de ti como un todo. Bien, entonces bueno, en el Instagram de Vamos a Terapia Podcast, @Vamos a Terapia Podcast, y en el Facebook también Vamos a Terapia Podcast, pueden encontrar las fechas que generalmente las estamos anunciando de forma trimestral para que los distintos encuentros se puedan sumar. Que de hecho ya en el próximo episodio les vamos a dar una nueva información de lo que va a ser este espacio. Vamos a cambiarle un par de cositas, no tantas, pero pues era lo que estaba planificado. Ya tenemos 13 lunas haciendo estos encuentros lunares o vamos a tener 13 lunas en estos encuentros lunares, y sentimos que el ciclo se cierra de forma muy armoniosa, y ahora vamos a hacerle unos cambios que van más de la mano de juntar el conocimiento de los episodios del podcast con las prácticas que nos gusta siempre transmitir y compartir. Pero bueno, el siguiente mes ya sabrá más a profundidad qué onda con eso. Gracias igual por sumarte si es tu llamado al siguiente encuentro lunar. Y en este tercer segmento, pues tú mencionaste, pero a mí me gustaría que tú lo desarrolles porque me llama la atención la claridad que tú tienes con respecto a esta frase de que el amor necesita espacio. Eso yo lo escucho y digo, ajá, sí, pero me gustaría que tú lo desarrolles porque después te escucho y digo, ah, claro, sí, o sea, tiene sentido. Pero yo, por ejemplo, yo cuando lo escucho digo, sí, claro, o sea, necesitamos cada quien tener su propio proceso de introspección, asimilar cómo estamos viviendo las formas de amor y ver si de verdad es lo que me está funcionando o no, y no estar como corronchos pegaditos, así como estos pececitos que limpian las paredes de la piscina, así como de las peceras, así pegaditos, pegaditos, pegaditos ahí.
sino relajar, dar espacios a la individualidad. Eso es lo que yo entiendo, ¿no? Pero me gusta mucho cómo lo explicas tú. Sí, cuando yo decía que el amor entre adultos es condicional, es justamente porque es importante que cada individuo que está compartiendo y recibiendo amor de alguien, incluso de un proyecto, de la vida, incluso de la vida, tiene que haber unas condiciones y esas condiciones es que sí, tal cual, que haya esas pausas de autorreflexión, que haya esas pausas de crear vínculos fuera de este espacio particular en donde dos partes están interactuando, en donde en dos partes están caminando en una misma dirección en nombre del amor, de nuevo, que puede ser romántico sexoafectivo, como puede ser con mis padres, como puede ser con muy buenos amigos, como puede ser con colegas y socios de proyectos, y como puede ser con la vida, ¿no? Y cuando digo con la vida, porque también experimentando la vida va a haber momentos en donde yo necesito hacer una pausa y entender las cosas que se han ido renovando en mí, qué necesito ahora para avanzar a donde quiero ver y experimentar más amor, abrir más mi corazón, expandir más mi capacidad de sentir, ¿no? De mi capacidad de usar mi cuerpo como un oráculo, como una brújula, porque además esto está muy casado con el trabajo de ir a la raíz del trauma, o sea, el cuerpo es el vehículo esencial para procesar estados de shock, para aprender a amar más, para entender cuáles son mis no, para gozarme los sí. El cuerpo es nuestra nave, nuestro traje que nos permite experimentar todo esto, incluso más allá de la psique. Porque, porque la psique es un elemento esencial para entender, pero el cuerpo es el que realmente nos va a decir cuando el trabajo está en otro lugar, cuando el trabajo se está haciendo, cuando el trabajo se está desatorando, cuando el trabajo es necesario, ¿no? Entonces, cuando decimos que el amor necesita espacio, es que, por ejemplo, si yo estoy experimentando constantemente el conflicto, la angustia, yo necesito pausar, tomarme mi momento, buscarme mis espacios terapéuticos, sentir mi cuerpo, ir a la reflexión, ir a la revisión de cómo están mis límites, cómo me estoy sintiendo, cómo está mi narrativa interna, ¿no? Qué tanto me estoy respetando mi sentir, qué tanto estoy honrando mi sí. Entonces, esas son las condiciones que necesita el amor sano, ¿no? Todo eso son condiciones. Wow, es muy bonito, y con esto cierro, es muy bonito esta idea espiritual, digamos, porque sí tiene que ver mucho con un trasfondo espiritual del amor incondicional, y yo no digo que no lo podamos sentir, como decía al principio, y no invite a que lo sintamos, pero con cierta distancia, cuando es ante una situación que no puede hacer match conmigo en lo que yo estoy proponiendo, ¿no? No puede hacer match conmigo en el trabajo que estoy haciendo, en lo que yo estoy dispuesta a entregar, en la danza que estoy dispuesta a co-crear. Si no me pueden encontrarme allí, entonces yo puedo amar incondicionalmente, puedo orar por esa persona, puedo desearle lo mejor, puedo incluso honrar una experiencia de vida, porque no necesariamente tiene que ver con una persona en particular, no tiene que estar casado con una cara, con un nombre. Puede ser una experiencia de vida, una etapa de mi vida, una decisión que haya tomado de vida. Honrarla, amarla, abrazarla incondicionalmente, que no implique que yo tenga que seguirla experimentando y viviendo y sufriendo, porque cuando hablo de esto me refiero a aquello que no puede estar conmigo en ese equilibrio, en ese centro y en esa armonía, ¿no? Entonces, a eso me refería, bueno, así lo veo yo con el tema del amor, necesita espacio y tiene relación con lo que decíamos de el amor no es suficiente, ¿no? Sí, qué importante porque me acuerdo de una historia que me contó alguien alguna vez de que su madre, cuando había conflicto, o sea, era una madre muy explosiva, ¿no? Y cuando ella se alteraba mucho, él reaccionaba como tú decías al principio, con shock y no quería seguirla escuchando y había agarrado como el hábito de encerrarse en su cuarto y dejarla, ¿no?
y la señora no lo dejaba, lo perseguía y le tocaba la puerta y le tocaba la puerta si fuese media hora, 45 minutos, así abre, 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 abre. Y yo escuchaba y se me daba unas, todavía lo recuerdo cuando me lo contó y decía, digo, wow, qué angustiante debe ser eso, que no te den ese espacio, ¿no? Y que esa persona no se permita esa pausa y ese espacio, o sea, ¿dónde quieres llevar esto? ¿Qué está pasando, no? Obviamente esta persona terminó con arranques de violencia con su pareja y bueno, o sea, todo un tema porque no lo había trabajado, ¿no? No sé si ya lo ha trabajado, no creo, pero qué estresante fue esa imagen para mí y lo escucho y digo, es demasiado importante como familia, como pareja, como incluso a nivel de laboral. Creo que esto es algo que lo hacen mucho las personas creativas, inclusive, que lo honran mucho, ¿no? El espacio, o sea, amamos este proyecto, pero tenemos que darnos una pausa, vamos a parar, vamos a ver si de verdad en esta pausa nos reconectamos o nos llegan nuevas ideas y regresamos y decimos, sí, claro que sí, mira, se me ocurrió esto, me encantó que lo escuché y dije, como hacemos también nosotras después del podcast, que nos volvemos a escuchar, ¿no? Y de pronto sentimos cosas distintas. Y sí, es muy importante saber que el amor necesita espacio. Bueno, entonces vamos ahora con el último punto de este tercer segmento que anotamos aquí, donde básicamente expresamos que el autovalor nunca debería depender de lo externo, del entorno, de la validación que tengan otros u otras o la opinión que tengan otros u otras sobre lo que estoy procesando yo en mi vida en este momento, ¿no? Decidiendo, viviendo, actuando. Aunque sí es una realidad que el otro me sirve como un radar, ¿no? De cómo estoy en este momento, porque retomamos los primeros puntos, donde el espejo es muy importante. Desde la obsidiana lo puedo explicar como no podemos ver nuestro inconsciente si no es a través del vínculo, ¿no? Y sea a través de un terapeuta que está sentado y nos está diciendo cosas que no podemos ver, pero siempre en la vida nos van a mostrar cosas que no podemos ver claramente, y por eso nuestros hermanos de pronto hoy se sentó una paciente y me dijo que justo está transicionando ella en un punto muy importante, y la hermana llegó con una revelación de la nada, o sea, la hermana no va a terapia, se puso a reflexionar ella sola así con una amistad, y la amistad le dijo, y ella le dijo, y la otra llegó a terapia así como, no manches, y yo dije, claro, pues qué bueno que ya llegó la revelación, ¿no? Pero eso es muy importante saber que el otro, claro, que es un radar de cómo estoy, ¿no? O sea, si yo siento de nuevo un sí, una relajación en mis amistades, en mis vínculos, en mi trabajo, en las decisiones laborales o profesionales, en mis talentos, en lo que estoy haciendo como mi vida y con quienes me vinculo en mi vida, está check, ¿no? Pero también puede ser que estoy en un proceso de transición o que estoy acostumbrada a procesos muy tóxicos, muy dolorosos, y una y otra vez no paso de personas que quieren humillarme o que quieren maltratarme o que quieren utilizarme o parejas que, no sé, o sea, yo he conocido historias de tantas historias, parejas que me querían atar con esposas en la cama y, ay, sí, vamos a ponernos, ¿cómo se llama? Kinky y divertidos, y resulta que me amarró, me robó todo y se fue y me quedé así amarrada y era mi pareja, ¿sabes? Entonces es como, wow, o sea, qué nivel de nuevo, de fantasear, de idealizar a la persona lo tenías, que no pudiste ver que eso podía llegar hasta allá, ¿no? Entonces siempre es un radar, siempre tenemos que honrar ese espejo, aunque sea doloroso, pero de eso no depende nuestro autovalor. O sea, el que exista personas así con las que coincidamos, no quiere decir que yo valgo más o menos o que yo tengo o no capacidades de seguir avanzando, superándome o ser exitosa o exitoso. Hay que aprender a que ese centro y ese equilibrio del que hablábamos antes no se derrumbe o no se mueva tan fácilmente. Sí, vamos a seguir viviendo experiencias muy retadoras, experiencias confrontativas, porque así es nuestra alma, siempre está en constante evolución, y las personas que más conciencia buscamos, más nos enfrentamos a situaciones realmente retadoras, ¿no? Pero que esto
no sea una constante piedra en el zapato que nos invite a pisar chueco y a tumbarnos y ay, qué dolor, no, que sea una cortina de humo que soplo, quito y digo, ya fue, esto era una prueba y vamos para adelante porque yo sé lo que valgo, yo sé lo que doy, yo sé que estoy caminando desde el corazón. Así lo veo yo. Sí, yo creo que la invitación principal que queremos hacer aquí, y bueno, que me gustaría como terminar de redondear, es que sabemos lo difícil que es no experimentar la vida y el autoestima y la confianza a través de la validación externa. Lo sabemos, reconocemos que es complejo, sobre todo en este mundo de redes sociales, en donde todos mostramos lo que queremos mostrar y eso nos trae un feedback de reconocimiento, ya sea profesional, familiar, de logro de estatus económico, de belleza física incluso, que nos estén constantemente afirmando, ¿no? Recibiendo el feedback o no, ¿no? Que se conoce este tema de los haters, recibir hate, no sé qué, comentarios negativos, que normalmente son los que la gente más se enfoca porque cuesta mucho no sentir que nuestra confianza, que nuestra belleza como seres o que nuestra autoestima no dependa del otro. Y que sí, que el vínculo es importante como para reafirmar ciertas cosas y que puede ser muy sanador y muy reconfortante y que puede servir de radar, pero la invitación que queremos hacer aquí es que no debería depender de eso. Que todos deberíamos, todos los que queremos tener una vida plena, saludable, llenarnos de confianza, de fuerza, de tener relaciones positivas, deberíamos apuntar a, aprender a que lo que sea que opine el otro de mí, sea positivo o negativo, no soy yo. Es su propia perspectiva, su propio filtro, su propia mirada. No necesariamente va a determinar lo que yo merezco o no, ¿no? El que yo haya experimentado una relación de abuso no significa que yo merecía eso, porque claro, esto es espejo, seguramente algo tenías que trabajar y no entendías, pero eso no significa que yo no fui víctima en ese momento, en ese hecho, y que yo merecía ser irrespetada. No, independientemente de las decisiones que yo haya tomado, porque obviamente las tomé en función de lo que sabía, de lo que pude, de lo que supe, claro, pero sí me ayuda a medir qué tan conectado o desconectada yo estaba de esa realidad, ¿no? Y de esa sensación de abundancia y merecimiento, ¿no? De qué tan abundante de amor me sentía, ¿no? Qué tan capaz me siento para elegir algo que sí me respete y que yo pueda respetar y que podamos y que haya espacio para ese crecimiento y para ese amor bonito, ¿no? Y para esa reciprocidad, ¿no? Y esa madurez y esa conciencia. Entonces, yo creo que sí, que reconocemos que es difícil, uno siempre de alguna manera, consciente o inconscientemente, estás buscando validación, aprobación, pero no debería, el punto aquí es esa línea delgada de que no determine tu esencia, no determine lo que tú eres, no aumente, incluso hacia lo positivo, no engrandezca o disminuya algo que no es lo esencial, ¿no? Que no es lo, que es simple, que es puro, que es esencial, esa es la palabra, esencial, ¿no? Y que sí, que es un trabajo que invitamos a que la gente se permita, ¿no? Para crecer y para por que eso, las tormentas no te derrumben tan fácil, ¿no? Sí. Como que ir a la profundidad para crear esas raíces fuertes, ya saneadas, ya despejadas de maleza, porque fui a la raíz del trauma, porque pasamos por todo este proceso que venimos contando desde el primer segmento, pasando por el segundo hasta este último, y ya hay como un arraigo allí de cuál es mi esencia, cuál es mi propósito, como decías tú, y porque ya me conecté conmigo. Fuerte, me siento en equilibrio, sí, en mi centro, sí. Y por eso es tan importante, y cierro con esto, que aprendamos a identificar el placer en la vida, lo que sí me causa confort de verdad, satisfacción, plenitud, dicha, goce. Hay que enfocarnos hacia allá.
lo merecemos, para eso vinimos y estamos listas y listos. Gracias por escucharnos, gracias Jesus por tu apoyo siempre, gracias Kiri por este episodio tan rico y tan nutrido y tan armónico, y gracias a ustedes por escucharnos. Gracias a ti y a todos los que nos escuchan. Nos estaremos escuchando en una próxima ocasión y bienvenidos a nuestros espacios, a nuestros encuentros, a nuestras redes, a nuestros acompañamientos. Un abrazo.